לפי התוכנית שלנו. להמשיך בקטע 17 או לא. חלק הבא? אז אנחנו נקרא קטעים נבחרים מהמקורות בנושא חיבור העולם בדור האחרון. leer extractos sobre el tópico de la conexión del mundo en la última generación. De Baal HaSulam. הוא הרצון לקבל המוטבע בכל נברא, והוא שינוי צורה מהבורא. ועל כן נפרדה ממנו הנשמה כאיבר הנפרד מגוף. Perdón amigos, no encuentro la fuente. הוא כמו גרזן מפריד בגשמיות. מכאן ברור מה השם רוצה מאיתנו הוא השוואת הצורה. שאז אנו חוזרים ונדבקים בו כמטרם שנברא. וזה שכתוב, הידבק במידותיו מה הוא רחום וכו'. דהיינו, שנשנה המידות שלנו, שהוא הרצון לקבל, ולקחת המידות של הבורא, שהוא רק להשפיע. Nosotros deberemos cambiar nuestro atributo y adoptar el atributo del Creador, que es solamente otorgamiento. Entonces, todas nuestras acciones serán solamente para otorgar sobre nuestro amigo. De esto llegamos a la meta de adherirnos a él, que es equivalencia de forma. Cualquier cosa que uno es obligado a hacer por uno mismo, es decir, lo mínimo necesario para sí mismo y su familia, el sustento de su familia, no es considerado disparidad de forma, no es condenada ni alabada. Esta es la gran revelación que será descubierta en su totalidad en los tiempos del Mesías. Cuando esto sea aceptado, entonces conseguiremos la redención plena. Repetimos extracto número 1. והוא שינוי צורה מהבורא. ועל כן נפרדה ממנו הנשמה La base de todas mis explicaciones es el deseo de recibir que está impreso en cada creado y es la disparidad de forma con el Creador y por eso se separó del alma de él como si fuera un órgano apartado del cuerpo, pues la disparidad de forma hacha que divide en la corporalidad. De aquí queda claro que quiere Creador de nosotros, la equivalencia de forma, entonces volvamos a adherirnos a Él como fue antes de ser creado. Esto implica sobre quién se adhiere a sus cualidades y cuán misericordioso es Él. Esto es que si cambiamos nuestras cualidades, que son el deseo de recibir, y abandonamos las cualidades y obtenemos las cualidades del Creador, únicamente otorgar y de modo que todos nuestros actos sean solamente otorgar a nuestro prójimo y beneficiarle con toda nuestra capacidad, y así alcanzamos el propósito de la adhesión con Él, cual significa la equivalencia de forma. Todo lo que uno hace para sí mismo, por necesidad, la medida mínima, esencial para su existencia y el sustento de su familia, no se considera disparidad de forma, imprescindible, no se condena ni se alaba. Esa es la gran revelación que no habrá de descubrirse en su totalidad, sino en tiempos del Mesías. Y cuando acepten este estudio, entonces conseguiremos la redención plena. ¿Cómo puede ser que nosotros percibimos ¿Cómo puede ser que yo tome la cualidad del Creador en lugar de esto? Es un taller, amigos.
¿Cómo puede ser que nosotros, cada uno, con su deseo de recibir, que sabe solamente cómo disfrutar para sí mismo, cómo pudiera ser que en lugar de este deseo de recibir, que disfruta egoístamente, se convierta en el deseo de otorgar que deleite a otros? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ocurre? Explíquenselo unos a los otros en la decena, por favor. El grupo de enfoque. ¿Cómo ocurre? No queda tan claro. Lo que queda claro es que ocurre solamente cuando deseamos esto y solamente esto y nada más. Y este es todo nuestro trabajo, que lo hacemos juntos para incrementar el deseo de ayudarnos los unos a los otros, la importancia, como dijo Rab al principio del deseo, al principio de la clase, que todo se trata de la importancia. Ocurre con la ayuda de la luz que reforma. Esa es la única fuerza que opera en la realidad, y por medio de nuestros esfuerzos de que esto ocurra, con la importancia que le vemos a leer las fuentes, esto es también escuchar al Rab. Así, de esta forma, generamos esa suma de esfuerzos que va a invocar a la luz, que actúe sobre nosotros. Antes, dice el siguiente amigo, hablábamos del deseo de recibir, que la persona nunca tiene el deseo de otorgar, es opuesto. Pero como amigos, nosotros, esto no lo podemos despertar en los unos en los otros, y de pronto vamos a desearlo tanto. Y entonces vamos a pedir por la luz. El siguiente. Este cambio no ocurre en mí, ocurre fuera de mí. Si yo fuera capaz de salir de mí mismo, y hay una conexión de otorgamiento ahí, pero dentro es la misma naturaleza mía, del deseo de recibir que creó el Creador y que no cambia. Con la ayuda de la escena del grupo es posible entonces salir de mí mismo, por decirlo así. Siguiente. Nosotros tenemos dos bases. Tenemos el deseo de recibir y el punto del corazón. Desde el principio tenemos este comienzo de otorgamiento, y depende de qué medio ambiente nosotros plantamos esta semilla, las condiciones que le damos para que ésta crezca. Y tenemos todas las condiciones en la decena, tenemos el Creador, los libros, todo lo que sea necesario tenemos. Y verdaderamente tenemos esta ayuda de arriba, y luego vamos a desarrollarla poco a poco y vamos a alcanzar ese punto donde estemos en otorgamiento en lugar de recepción. Siguiente. Yo creo que tenemos ejemplos donde sentimos algo similar en el ego, pero es similar. Cuando hacemos algo juntos, olvidamos de nosotros mismos. Estamos tan inmersos en el proceso, en la acción, que no pensamos en nosotros mismos. Si pudiéramos nosotros separar esa sensación y participáramos, vemos que hay ejemplos de esto en el mundo. Si nos ayudáramos a nosotros mismos a apreciar esa nobleza de la cualidad del otorgamiento más que el deseo de recibir para uno mismo, entonces, si pidiéramos para tener esa naturaleza superior, exactamente, tenemos que desarrollar nuestro anhelo por esto. Es el trabajo del Señor. Llega a esto y da este deseo de acuerdo a nuestro intento de conectarnos juntos en la decena. Todo empieza desde un despertar desde arriba que recibimos. Nosotros queremos otorgar porque el deseo de recibir está sufriendo. Ni siquiera sabemos qué pedimos, y si pedimos por ello, de nuestro trabajo alcanzamos un estado en el cual sentimos la necesidad, este deseo más completo, aunque todavía esté en el deseo de recibir. Pero también nos lleva esto a la plegaria, que entonces se vuelve la correcta plegaria.
El siguiente. Sí, el deseo de recibir trabaja de acuerdo al placer. Y sin placer, el otorgamiento solo trabaja en esa dirección. Necesita que siempre se le dé la grandeza y la importancia del otorgamiento. Entonces, podrá haber alegría de esta oportunidad de llevar a cabo esas acciones de otorgamiento. Otorgamiento aparentemente se encuentra en mi actitud, en mis relaciones con los demás. No se encuentra en algo que esté en el deseo de recibir. En resumen, el deseo de recibir en sí mismo no sabe cómo hacer nada. Solamente en el contexto de los demás, los amigos, el grupo, puede uno alcanzar esto que se llama el deseo de otorgar. Y esto tiene que ser plantado en el grupo o con los amigos. Simplemente preocuparse por los amigos. מצד האדם צריך להכניס את עצמו בין החברים ולהסכים שישפיעו עליו את זה. La persona tiene que ubicarse a sí misma entre los amigos y estar de acuerdo a su influencia. De otra forma, esta puede simplemente pasar y quedarse él con sus pensamientos en sí mismo. Nuestro trabajo es ubicarnos dentro del grupo para dar un ejemplo y también recibir de los amigos. Rab. Vamos a leer el siguiente extracto. Mijael, por favor, le dice Rab. Extracto número 2 de Baal HaSulam, paz en el mundo. La sensación de singularidad se encuentra presente en cada uno de nosotros en mayor o menor medida, aunque sabemos que esta propiedad magnífica y sublime se extiende hasta nosotros desde el Creador, el único del mundo, que es la raíz de todas las criaturas, y a pesar de esto, cuando este sentimiento de singularidad se asocia con nuestro egoísmo estrecho, se transforma en destrucción y ruina, hasta que se convierte en la fuente de todas las desgracias en el mundo, tanto pasadas como futuras. Está dicho que no hay nadie en el mundo que esté libre de esta propiedad. Todas las diferencias están determinadas por la manera en que es usada, ya sea para la lujuria o gobierno, honor, que en esto las criaturas se diferencian entre ellas. Sin embargo, hay algo equivalente entre todas las criaturas del mundo, y es que cada uno de nosotros aspira a utilizar a los demás para su propio beneficio, usando todos los medios disponibles e ignorando el hecho de que construye su propia felicidad sobre las ruinas de su prójimo, dice Rab. Quiere decir que lo que existe en cada uno de nosotros es una tendencia a utilizar a todo el mundo, inanimado, vegetativo, animado y el hablante, y al Creador también. Se utiliza solo para sí mismo. Yo deseo, es como que yo soy el único egoísta del mundo, yo quiero doblegar a todo el mundo para que sirva a mi ego. Así ocurre con cada uno de nosotros y no tenemos nada más aparte de esto. Y en la forma de corrección, este camino de la corrección nos lleva a un estado donde se vuelve lo opuesto. Cada uno de nosotros se ve a sí mismo como alguien que necesita servir a todo el mundo y a través de él, a través de él, el Creador, 100%, nada le queda a sí mismo. Ese es el estado actual que tenemos en el principio y el estado deseable que sería el final. Y entonces, esa medida de unicidad que existe en cada uno es tal que cada uno quiere, a partir de ese punto de unicidad en su corazón, cada uno es único y se siente a sí mismo que es único en el mundo.
y siente que merece utilizar a todo el mundo para su propio beneficio egoísta. Esa es nuestra naturaleza. Especialmente gracias a ella, debido a esta naturaleza, cada uno de nosotros puede alcanzar ese grado del Creador para encontrarse en equivalencia de forma con el Creador. Específicamente es porque es egoísta, específicamente esa unicidad del Creador, que es una única. Esta creó en cada uno de nosotros ese punto especial donde cada uno de nosotros sentimos que solamente Él existe y todos los demás que están alrededor están destinados a servirle. Por eso, cada uno de nosotros, por medio de la fuerza del Creador, la cual jalamos de Él, aparte de ese punto que ya hemos recibido, cuando jalamos más energías y fuerzas de Él, podemos invertir nuestra naturaleza, este punto, desde el centro de la realidad que podemos invertir, donde nosotros servimos a toda la realidad, le damos a cada uno en lugar de recibir de cada uno. Y ese es nuestro trabajo en esencia, pero así nosotros nos volvemos iguales al Creador. Alcanzamos un estado donde totalmente somos iguales a Él, iguales a Él. ¿Preguntas? No hay nada. Bueno, quedó claro. Es algo que todos entienden ya. Vamos a continuar. Continúa. Yo espero que durante el día, después de esto, ustedes se dispersen todas estas cosas a través de las redes para poder explicarle a la humanidad qué dice la sabiduría de la Kabbalah al respecto de la corrección del mundo, del hombre, por qué tenemos este virus, cómo podemos salir de ello, donde ustedes vean que ese es nuestro trabajo principal durante el día. ¿Puedo hacer una pregunta, Rab? No queda claro si esto es todo lo que el Creador creó de acuerdo a estos extractos del deseo de recibir para sí mismo. Esto es lo que creó en la persona que no tiene ese punto o que está despertando. Se va a despertar, dice Rab. Está en cada uno de todos. No puede haber un solo ser humano, dice el Rab, que no tenga punto en el corazón, que no tenga esa chispa del Creador. Incluso lo inanimado, vegetativo y animado, tiene que haber esa chispa del Creador. De otra forma no existiría. Ahora la pregunta es, el Creador creó, está llenando todo, y la luz se fue aparentemente alrededor de la creación, ilumina desde lejos. Ahora existe tal deseo de recibir que tienen una chispa tan grande que sienten al Creador y otros que no lo sienten aún, pero el Creador constantemente se está acercando y acercando. Él amplifica su otorgamiento cada vez más. Y entonces más personas se van a despertar, más almas querrán corregirse a sí mismas y entonces van a poder avanzar. Entonces, yo no creo, no hay tal cosa. No hay gente que no se supone que sea ser el sirviente del Señor. Depende de un tiempo. Hay gente que se despierta primero, como Abraham, Rabbi Shimon. Cada uno lo pueden ver en la historia, a través de la historia. Cada uno, de acuerdo a su tiempo, aparece, se acerca. Y hay aquellos que llegarán más tarde. A propósito, las almas más pesadas, con el mejor potencial de ascender, pero que son muy pesadas, ellos se despiertan hasta el último. Y esas almas, ellas sellan el final de la corrección, ellas la completan. Entonces, todas las generaciones, se dice que el descenso de las generaciones, así se le llama, cada generación llega con cualidades peores que anteriores, el peor de los egos, pero cuando se corrigen ellas, invierten todo esto, cualquiera que sea grande que su amigo, mayor será su inclinación. ¿Está claro? Italia 4. Ita 4.
Alla luce di quello che abbiamo letto, quello che lei sta dicendo, per fare Rav, un lavoro di annullamento, di connessione, donde dice Rav que en el nel texto lavoro in decina, que para realizar este bisogna trabajo de rispondere anulación a y domanda conexión, tecnica o è più importante seguire il en el flusso degli trabajo, amici? en la decena, ¿es más correcto responder la pregunta técnicamente o ir de acuerdo al flujo que tienen los amigos? Cuando usted hace la pregunta del taller, Rav dice, ustedes necesitan hablar de lo que sea relevante y no repetir las palabras de los amigos. Si no estás de acuerdo con ellos, asegúrate de que ellos lo sepan, expresarlo. Necesitas hacer el análisis junto con ellos, sin embargo, ¿por qué estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Qué está ocurriendo? Tienes que escrutinizar todo eso. Pero no se trata que yo lo oculte y que, bueno, estoy de acuerdo con todos los amigos y continúo con lo que dicen los amigos y se acabó, no me importa lo que ocurra. No, 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 eso no es bueno, dice Raf. Eso no es bueno. Moscú no. Раф, вы сказали, что ощущение уникальности в человеке – это следствие единственности Творца. ¿Откуда в человеке возьмется Usted dijo ощущение, что он должен que быть ese sentimiento de unicidad viene del Creador, Raf. Está escrito, dice Raf, no que yo lo haya dicho. Raf, el grado de la medida de unicidad en mí, donde me siento a mí mismo como ese gran egoísta, el único en el mundo que quiere controlar al mundo, doblegar a todos hacia mi voluntad. Eso viene de mí, del Creador. Él es el único que cuida a todos. Y conmigo es lo opuesto. Entonces, Rab, la pregunta es, ¿dónde la persona puede encontrar la necesidad para servir al Creador? Rab. Esto proviene del espacio, la diferencia entre el deseo de recibir nosotros y la chispa que viene del Creador, donde siento en estas cosas dentro de mí. Tengo dos formas de naturaleza en mí: el deseo de recibir por una parte y el deseo de otorgar por otra parte, poquito en el otro lado. Y tengo ese pequeño deseo de recibir que es alimentado por cosas de mi conciencia, vergüenza, cosas que no existen con los animales, pero que solo existen en el hombre. Y aquí depende de la altura de la persona, qué tan egoísta es y qué tanto de la cualidad de vergüenza tenga. Entonces, tantas cosas existen en él en varias proporciones. Y esto es lo que hace que las personas sean diferentes entre unas y otras. Sochi. Получается, чтобы я внутри своего желания получать получил свойство отдачи. Resulta, Rav, que para poder recibir la cualidad de otorgamiento dentro de mi deseo de recibir, necesito la ayuda de arriba, tengo que jalar la luz y el Creador no ocupa ayuda desde arriba, pero yo soy nuevo, no soy como el Creador en esto, Rav. El Creador no necesita ayuda de arriba, pero te puede otorgar a ti si no tienes la deficiencia por ello. Tienes que tener algo de deficiencia para otorgar, y entonces Él te otorga a ti. De otra forma, ¿cómo te puede dar algo si no lo quieres? Esto solamente podemos dar lo que tenemos de acuerdo a nuestro deseo. Entonces el Creador espera la plegaria de ti, esa petición. Sigue la pregunta. Lo que yo quería decir, Rav, es que tenemos que parecernos al Creador en la cualidad de otorgamiento, pero finalmente resulta que todo lo que tenemos que hacer es pedirle a Él, pero no somos como Él, porque Él no pide a nadie. Entonces, ¿esto es algo nuevo de la persona, Rav? Sí. A eso se le llama la plegaria, una retroalimentación
de parte del hombre hacia el Creador. No. Bueno, no escucha Bielorrusia. Что является точкой переворота, когда для меня весь мир и я для всего мира, и как это объяснить? Existe ese punto de transición cuando yo hago las cosas por el bien del mundo o que todo el mundo es para mí. ¿Dónde puedo ver esa transición y explicar esto al público, Rab? Este es el punto de vergüenza, es el punto de nuestra conexión con todo el sistema de la creación y con el Creador, donde necesitamos eventualmente esta transición es en todo el sistema, conectarnos con la fuerza superior y entonces esta fuerza superior la llena con esa luz de la fuerza superior. De otra forma no podemos alcanzar el bien. Así debemos explicarlo. Hola Rab, muy buenas noches, querido Rab. Latín 7. Quizá ya explicó un poco esta pregunta, pero ¿cómo influye nuestro trabajo de integración en la decena por medio de esta anulación de nuestro ego, este intento de llevar estas palabras de Bala Sulam y de Rabash a la gente con el despertar que viene de arriba de la misma gente que lo va a recibir? ¿Cómo influye? ¿Cómo se da relación? Repeat, please. ¿Cómo nuestro trabajo de integrarnos a la decena, llevando todas estas palabras al público, las palabras de Bala Sulam, cómo influyen al despertar en el deseo de la gente que viene de arriba, o sea, ese deseo que viene de arriba a la gente? ¿Cómo influye? Maybe in English? מיכאל, אתה הבנת מה שהוא שואל? כן, הוא שואל איך העבודה שלנו בעשירייה על חיבור יכולה להביא את כל הדברים האלה שאנחנו לומדים ומנסים ליישם בחיבור בינינו, איך אפשר שזה ישפיע לעורר את הרצון של האנושות? כי אין הבדל בין העשירייה קטנה לכל האנושות. Porque no hay diferencia entre una pequeña decena o toda la humanidad. Y cualquier cosa que hagamos en la decena, si despertamos a la fuerza superior, entonces a través de ella influenciamos a toda la humanidad. Ese es el punto principal de todo el sistema integral, que incluso una sola decena incluye en ella todos los detalles. Entonces, si despertamos a la decena, si la inflamos con esa luz superior, puede crecer y expandirse al tamaño de toda la humanidad. Imagínense que cuando cada uno de los amigos, o dentro de cada uno de los amigos, perdón, existe una gente constructora. Y si tienes 10 millones de personas, digamos, ni siquiera 10, 8 millones, digamos, aparte de ese punto de Malhut que fue creado, todo lo demás está en la decena, todo. Hemos aprendido que a medida que avanzamos en la decena, empezamos a descubrir que en la decena se encuentra toda la realidad, toda la humanidad, todo se encuentra en la decena. Por lo tanto, ¿qué tanto podemos entrar en ellas? La pregunta. Rab, si yo puedo, lo que estaba preguntando Miguel, Rab, era cómo las palabras de Bal Hasulam o Rabash despiertan al público cuando nosotros transferimos estas palabras a ellos, Rab. No sé cómo explicarlo. Yo amo estas palabras, especialmente las de Bal Hasulam. Rabash Hasulam no había escrito entonces, pero las palabras de Bal Hasulam, su estilo, la forma en que lo escribe, es clásico. Es un enfoque clásico que es muy impactante
Yo no hablo hebreo muy bien, pero la forma en la que él compone las palabras, esas sutilezas, cómo es que él dice las cosas, cómo es su esencia, fue muy importante para mí, pero después cuando las traducimos desaparece y no puedo yo decir realmente. A partir de su sentimiento que él posee, Miguel lo tiene, desde su sentimiento debe tratar de adaptar estas traducciones para que sean más sobresalientes, más entendidas, perdón. Más rápidamente. Mark 2. Buenos días, maestro. Yo quería preguntar, ¿cómo conectar estos dos conceptos? Por una parte, anularme a mí mismo y aceptar el punto de vista de los amigos sobre mi razón. Y por otra parte, yo quisiera seguir haciendo un análisis mayor de las cosas en mi razón. ¿Cómo conecto estas cosas, Ra? El asunto de anularse a sí mismo y aceptar las cosas por encima de la razón y analizar las cosas dentro de la razón. ¿Cómo conectamos estas dos cosas, Rav? Tienes que aceptarlo y debe quedar claro que lo aceptas por encima de tu razón, todo esto. Ashkelon. Hola, Rav. ¿Cómo es que ocurre que yo, en mi unicidad, como ese punto negro, me puedo volver un sol, un otorgamiento del Creador? ¿Cómo puedo ser un espejo, Rav? Sí, pero no es importante, es Rav. Sí, yo recibo del Creador la cualidad de otorgamiento y así me dirijo a la decena. Y lo que puedo dar a la decena, yo solamente se lo puedo dar, nadie más. Así me vuelvo como el Creador. Me parezco al Creador y empiezo a aprender lo que significa tener la estatura del Creador, porque tengo equivalencia con Él. Sí, Rab, pero ¿esta intensidad va a ser la misma, Rab? En la espiritualidad del Rab, no ocurre de acuerdo a la cantidad, solamente de acuerdo a la calidad. Seguimos, siguiente punto. Extracto número 3 de Umá, de Baal Hasulam, la nación, Haumá. En el término egoísmo, no me refiero al egoísmo original, sino que principalmente me refiero al egoísmo estrecho. Es decir, porque el egoísmo original no es más que amor propio, que es la fuerza positiva existencial individual, y en ese contexto no se opone a la fuerza altruista, a pesar de que no le sirve. Pero la naturaleza del egoísmo es que su uso lo va convirtiendo cada vez más estrecho. No se trata del odio abstracto, sino del que se revela en los actos de abuso del prójimo para uno mismo, el cual se va enturbiando según sus niveles. Por ejemplo, engaño, robo, despojo y asesinato. Este se denomina egoísmo estrecho, y en ese sentido se opone y es completamente contrario al amor al prójimo, y es la fuerza negativa que destruye a la sociedad. Lo contrario es la fuerza altruista. Es una fuerza que construye a la sociedad, ya que todo lo que la persona hace por su prójimo no es más que la fuerza altruista.
Queda claro para nosotros, a partir de aquí, que aparte de la persona, es el ego normal, es esa fuerza que lo ayuda a todos, que merece cada uno para ver por sí mismo, pero también tiene esa fuerza del egoísmo que quiere destruir a los demás, que se siente nada más a sí mismo, que es el único que existe por encima de todos los demás. No vemos esto en animales, inanimado, vegetativo, animado, solamente en los seres humanos. Y ahí hay varios grados. No obstante, en cada persona no podemos sentirlo en gente que vive en la jungla, en algún lugar, que no tienen tal deseo de recibir tan grande, por eso se quedan y viven ahí, en villas remotas, pero gente que anhela llegar y subyugar al mundo con su deseo, controlarlo, son estos que son atraídos hacia el gobierno, a gobernar al ejército. Esto existe solamente en el ser humano, en la especie humana. Entonces, la parte destructiva de la naturaleza se encuentra solamente en el hombre. El hombre es problemático y tenemos que educarlo. De otra forma, va a destruir el mundo en el que vive y siquiera va a ser capaz de pararse a sí mismo. Va a arruinarlo totalmente. Totalmente. Necesitamos entender que nuestro ego es la fuerza superior, es una fuerza que nos llega del Creador, que está por encima de nuestro mundo. Por lo tanto, estamos dispuestos a destruir todo con nuestro ego. Totalmente. Si yo les digo, quítenme un ojo solamente de mí, a mí, alguien, no importa lo que me llegue a mí, si puedo subyugar a los demás y estoy dispuesto a destruir todo el mundo. Esto es lo que ocurriría verdaderamente, a menos que si no fuera por la fuerza superior, que tenemos que alcanzar esa corrección del mundo, realmente nos llenaríamos a nosotros mismos sin tener freno. Simplemente destruiríamos todo. Entonces llega el virus corona y hace esta cosa. Hasta aquí nomás, a partir de este punto en adelante, no van a poder ir más lejos, porque ven que están dañándose los unos a los otros. Entonces, háganse para atrás, mantengan su distancia unos hacia otros, no operen esos negocios que tienen que destruyen solamente todo, y así, gradualmente, requiere que nosotros ocupemos el intelecto antes de avanzar posteriormente o avanzar más. Haifa. Buenos días, Raf. ¿De qué forma debería la persona motivarse o reforzar el otorgamiento para que se sienta en el grupo, Raf? No lo sé, dice Raf. En todas las formas posibles. No sé. Cualquier forma que sea posible. Cualquier manera posible. ¿Qué quieres decir? Tienes que mostrar amor, preocupación, conexión, preparar todo para el grupo, que sea bueno para las personas. Kiev 1. Скажите, пожалуйста, а вот когда мы говорим про работу с эгоизмом вот в группе, да, Querido Rav, нам есть куда убегать, то есть мы убегаем. Díganos, por favor, cuando hablamos en el grupo acerca del trabajo con el ego, tenemos trabajo. Nosotros trabajamos con los amigos, con el mundo y con el Creador, pero el resto de las personas, ¿a dónde pueden escapar de su ego, Rav?
¿Cómo pueden escapar de su ego? Intentamos organizar para ellos después, pero por lo pronto estamos hablando de cosas generalmente. Damos una visión general. ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Dónde existen? ¿Qué está frente a nosotros? La razón de los dolores. Una educación general les damos. Más tarde tendremos que enseñarles cómo organizarse en decenas y en grupos similares para llevar al mundo a la conexión. Ellos también van a conectarse en los sistemas. El sistema que estamos construyendo ahora. El sistema que estamos construyendo ahora es un sistema que puede incluir a millones. No hay problema con este Galaxy. No será Galaxy, será algo más. Más decenas serán agregadas, individuos. Cada uno va a encontrar su lugar. Lo importante es darle a la persona una buena educación y mostrarle cómo organizarse. Ella tiene que buscar por sí misma, tratar de encontrarse en otorgamiento. Aparte de esto, está escrito que el Creador lleva a la persona a la buena fortuna y dice, tómalo. O sea, el Creador lleva la decena a la persona a la correcta organización. Es Él. Y así es como la persona, el Creador la corrige, lo hace avanzar. ¿Ok? PT3. Sí, la pregunta es, Rab, ¿cómo puede la persona tener el reconocimiento del mal en su egoísmo? La mayoría de la personas no sienten que utilizan este egoísmo estrecho, como lo describe Valhasulam. El asesinato, robo. Generalmente se dice que el gobierno tiene este ego, no ellos mismos, Rab. Cuando yo llegué a la sabiduría de Kabbalah, y muchos de nosotros que llegamos, no llegamos porque queríamos corregir el ego, ¿verdad? No teníamos amigos tan justos entre nosotros que querían corregirse a sí mismos y que buscaran un lugar donde pudieran hacerlo. No, pero gradualmente, a medida que estudiamos, empezamos a entender de dónde viene, por qué viene, y así sucesivamente. Entonces, no es tan malo que la persona no piense que tienen ese mal en ellos. Ya llegará después. Sigue la pregunta. Pero cuando salimos a explicarle esto a las personas, nuestra principal explicación es lo que escribe Valhasulam, la primera oración. Todo se basa en el deseo de recibir, pero la persona no tiene este sentimiento del ego estrecho, como lo describe aquí Valhasulam. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo llevar esta explicación de forma que tengamos un denominador común con el que podamos hablar, Rab? Nunca empiezo, generalmente, típicamente, nunca hablo del mal en la persona y del egoísmo en ella. Eso lo reservo para estudiantes avanzados. Yo hablo de la naturaleza, sin embargo, de la creación. No, yo señalo a una persona cuando digo esto. No me importa. Y tampoco le importa a ella. Así no siente que estoy hablando de él. Yo hablo en general, como si habláramos de la historia, la geografía, pero con ello la persona no se resiste al tema y lo absorbe más y más hasta que empiece a entender que se habla de su naturaleza. Que es deseable llegar así. Se dice, enseña al niño de acuerdo a su forma. Su forma es egoísta, no le muestres todavía. Habla del ego general, no el nuestro. Tenemos tal y tal cual persona que hablas del gobierno, hablas de gente similar. No es nuestro negocio explicar de dónde viene el ego, de dónde existe en la sociedad humana.
y dirigir nuestro dedo hacia él para que inmediatamente se resista. Que se ponga en términos defensivos. Latín 4. Adelante, amigos. Buenos días, amado Rab y amigos. En la lectura de Baal Hasulam habla de que el amor propio es una fuerza positiva, que cuando él se refiere a egoísmo, no se refiere al amor propio. Entonces nosotros dentro del método Rab, ¿cómo trabajamos el amor propio? ¿Qué hacemos con nuestro amor propio? De nuevo, por favor. De nuevo, repite la pregunta, por favor, José. Sí, Rab. En la lectura, Baal Hasulam dice que cuando él se refiere a egoísmo, no se refiere al con el que nacemos, que es el amor propio, sino al egoísmo estrecho. Entonces, el amor propio, ¿cómo lo debemos trabajar nosotros que estamos estudiando Kabbalah? ¿Qué hacemos con el amor propio? Nosotros no necesitamos luchar contra el autoamor, el ego. No tenemos la fuerza para pelear contra él. Necesitamos, en lo general, no necesitamos realizar ninguna acción negativa. Necesitamos pelear por el amor, por la conexión y no en contra del ego. No, esto es algo crucial que recordar. Solamente realizar acciones positivas y no las negativas. No tenemos la fuerza para enfrentar nuestro propio ego, pero la tenemos para pedirle al Creador que nos dé la fuerza de otorgamiento, y entonces esta fuerza de otorgamiento va a llegar sobre la fuerza de recepción y crea un sándwich correcto y vamos a ser capaces de avanzar. Se le llama fe por encima de la razón. Y no que destruyamos el ego. Escriban al respecto, recuérdense los unos a los otros al respecto. Trabajamos nosotros solamente incrementando la fuerza de otorgamiento y no decrementar la de recepción, porque al decrementarla, el hombre se volverá un animal, un vegetal, inanimado. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Al contrario, aquel que es mayor que su amigo, su deseo es mayor que él, que su deseo crece y él crece por encima. ¿Está claro esto, José? Kafkas. Доброе утро. Вопрос по распространению. Как наши утренние уроки и общение Buenos días. Una pregunta acerca de la difusión. могут быть связаны с распространением? ¿Cómo Как-то переписывать es que десятки, передумывать. nuestra clase matutina, donde hacemos preguntas y difusión, cómo conectamos esto con la difusión? Tal vez deberíamos pensar en la decena cómo pasar estas cosas a las naciones del mundo. No lo sé, Rab. Tienen que hablar con nuestras personas, quienes son expertos en la difusión. Ellos les van a decir, Novosibirsk. Здравствуйте, Раф. Вот вы сказали, что народы мира, да, они будут образовываться определенные системы. И мы как бы должны... Dijo usted que las naciones del mundo también entrarían a servir el sistema y tenemos que ayudarlas a ello. Por otro lado, dice que no debemos entrar en ninguna sociedad con ciertas organizaciones porque el virus nos puede pasar a nosotros. Entonces, ¿dónde está el límite aquí? ¿Qué proceso
va a ocurrir, cómo debemos alejarnos, de quién y con quién tenemos que trabajar, dice Ra. Amigos, ustedes, los amigos de Cascaf, me están preguntando de varias acciones con las cuales yo no puedo, yo no pertenezco a eso. Tenemos un gran mecanismo, docenas de personas quienes trabajan en esas cosas. Ellos son estudiantes como ustedes y ellos hacen ciertos trabajos, tienen ciertos trabajos y donde durante su tiempo libre trabajan en difusión, varios tipos de estudios, de explicaciones. Diríjanse a ellos. Empiecen a hacer un análisis juntos o reciban de ellos y empiecen a hacer difusión. Lo que necesitan, ahí está. Yo no lo sé, no soy un experto en esas áreas. PT 19. Lo que usted dijo antes fue muy lindo. Tenemos que dedicarnos a enseñar al público. ¿De quién es este interés, Rav? Tenemos 1 millón de personas no empleadas en este país. No tienen dinero para vivir, dinero para llevar a la casa, pero usted me dice que tengo que enseñarles a estar por encima de su naturaleza. Y cuando hablo con ellas, he tratado y no hay ni de qué hablar. Solo lo que se preocupan es de su dinero, su pan para llevar a casa. Nadie se preocupa de nada, solo sus cosas, Rav. Entonces, ¿qué cree usted que podemos aún hacer para cambiar las cosas? ¿Cómo cree que pueden mejorar las cosas en Israel? Tú eres socialista, así construyeron el país. ¿Qué quieres de mí? Tú eres el del sindicato, así como construyes la sociedad. Hiciste la sociedad así, de esa forma, que no se preocupa. Que no se preocupan de la persona común. ¿Qué quieren de mí? Creo que las cosas se pueden componer diferente, crear ciertos fondos para la seguridad y no robar todo. Rav, ¿cómo vemos ese país? Pero ve la situación. Todos buscan sus partidas, sus trabajos. Nadie se preocupa por nada. ¿Cómo decir que el virus nos conecta? Perdóneme, pero para mí me parece que hay más separación. Lo siento que tú me hayas entendido así. El virus no nos conecta, dice Rav. El virus nos separó, nos apartó, nos dejó sentir que estamos distantes los unos a los otros y nos da un sentimiento mejor o más correcto de que tanto, por un lado, dependemos los unos a los otros y por otro lado, no lo somos y nos deja pensar un poco de cómo podemos estar conectados de forma correcta. Es el principio, solamente espera. Ahora, ¿por qué te diriges a mí con estas peticiones? Tienes varios millones que no están trabajando, es verdad, pero yo no soy parte del gobierno que maneja la economía, eres tú. Sí, pero para hablar con aquellos que gobiernan este país, tal vez podemos dirigirnos a ellos. ¿Podemos hacer algo de nuestra parte en esta historia o no? Sí, con oración, dice Rav. ¿Nuestra plegaria? Sí, dice Rav. ¿Con quién la tenemos que compartir? Con todos. Con toda la nación, dice Rav. ¿Cómo podemos hacerlo, Rav? ¿Tiene una idea de cómo lo podamos hacer? Tú eres el experto. Tú estás en el sistema de todo esto que organiza las marchas y... el gobierno sobre la persona. ¿Usted habla de una revolución, Rab? No hablo de una revolución. Hablo acerca del hecho de que si nos unimos, las personas se unen para hacer un análisis en ello, un fuerte, buen deseo para una meta correcta. Así cambiamos la historia, cambiamos nuestro estatus.
Entonces, es lo que le pregunto, Rab. ¿Cómo cree que podemos hacer algo, cambiar algo que es incambiable, Rab? Yo creo que el Creador nos va a dar las oportunidades en todos los estados, incluso en los peores. Como siempre es para cambiar la situación, pero no cambiarle la forma en que tú lo crees. La forma en que haces erupciones en la calle, gente que rompe cosas en las calles, demandas, todo eso. ¿Por qué? Porque son medios en los que el gobierno no tiene los medios de dar a la gente lo que quiere. Todos vamos a llegar a un estado donde no vamos a tener a quién dirigirnos, porque no hay nada, no tienen nada. Muy pronto no habrá nada. Es el Rab. Sigue la pregunta. ¿Ya sabe lo que tenemos en el Banco de Israel, Rab? ¿Qué tanto dinero tienen ahí? El dinero no significa nada, es Rab. Lo puedes quemar, no vale nada. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que vale, Rab? Ahora, Rab, tú no tienes nada que comprar con este dinero. Puedes imprimir dinero, tienes máquinas que las van a imprimir. Ese no es problema. Nuestro problema es organizar a la sociedad humana de forma correcta para que se sienta segura, primeramente comida, que todos tengan comida, desde el más pequeño al más viejo, todos comida en la mesa que tengan. Es lo que ocupamos primero. Después de la comida, tiene que haber salud, cuidados de la salud, seguridad social. Después de eso, vestido, tenemos un abrigo, un lugar donde vivir y gradualmente tenemos que construir para las personas cosas necesarias que les permita que las familias vivan. Tenemos que tener cuidado que el virus nos está forzando a arreglar esto. Tenemos dolores entre nosotros que nos fuerzan a defendernos a nosotros mismos. Y a través de ello vamos a construir la vida correcta para nosotros. Yo estoy seguro, no tengo duda al respecto, que esto viene de arriba y que por eso eventualmente será bueno. Mientras no decidan otras cosas en el Parlamento o en las reuniones del sindicato. No se preocupen al respecto. Entiendo que tú tienes estas preguntas porque no tienes nada que hacer. ¿Qué puede hacer tú? ¿Qué puede hacer el gobierno? Te sientas tranquilo, debes hacerlo y dejar que el Creador trabaje. Y el Creador, como está escrito, lo tendrá. Yo creo que solamente queda tiempo, dice Rab. Que debemos darle un tiempo a esto, y ver cómo esto funciona, cómo trabaja esto. Рав, современные исследователи говорят, Rav, una pregunta. Los investigadores modernos solamente dicen que solamente la sociedad se puede desarrollar por medio de dos formas. La primera es si se arruina el capitalismo y que se eleve el socialismo. ¿Es eso como esta lucha entre dos cualidades, el de recibir y el deseo de recibir y el deseo de otorgar? Rav. No entendí. El deseo de recibir y el deseo de otorgar son dos fuerzas que existen en la naturaleza. ¿Qué quieres con eso? Aló. Lo que yo quería decir, Rav, es de que el socialismo es como el deseo de otorgar y el capitalismo es el deseo de recibir. Es como. ¿Son expresiones de estas cualidades en el mundo, socialismo y capitalismo, Rav?
Todas estas tendencias, palabras, cuando se visten en el ego de la persona, se vuelven algo destructivo, tanto el socialismo como el capitalismo. Mientras más la gente del soviéticos sufran del socialismo o sufren más de otras personas que sufren del capitalismo. El hecho es de que dejaron el socialismo y pasaron al capitalismo, que tampoco es bueno. Pero yo creo que ese socialismo fue peor. El socialismo de Baal HaSulam, del que él escribe, es algo diferente. Es un régimen socialista de la sociedad que piensa primero en ella, en la sociedad, y que nunca operó, nunca funcionó si se viste en el ego general del ser humano, de la naturaleza humana. Si limpian a la persona de su naturaleza egoísta y construye sobre ella la preocupación por el prójimo, por los otros, por la gente, entonces va a funcionar. Pero primero tenemos que destruir extraer. No lo puedes hacer, sin embargo, porque es una fuerza que el Creador ha localizado en él. Lo que puedes hacer es a través de la educación, de la luz superior. Tú puedes regar el ego, controlarlo para que funcione de la forma correcta. Pero esto es a través del apoyo de toda la sociedad, de la fuerza superior, de la luz superior. Y entonces puede ocurrir. De otra forma, no lo va a hacer. Entonces, consecuentemente, tenemos que sufrir más y más, aunque seamos la última generación, pero esta puede durar muchos años más. Tenemos que aprender cómo llevar a cabo, implementar ese método en las especies humanas, donde estos humanos, es egoísta. Son egoístas, y cualquier forma linda que les lleves del socialismo, capitalismo, comunismo, todo se vuelve eventualmente egoísta. De esa forma nunca vas a ser capaz de lograrlo, pero solamente con la luz que reforma vamos a ser capaces de cuidar a nuestra naturaleza de forma correcta y organizarnos apropiadamente. No es simple, esto no es simple, pero en la forma general que hemos visto en la historia, decimos, vamos a hacerlo y nada va a pasar. Pero nuestro trabajo es jalar la fuerza superior, la luz superior, y esta lo va a hacer. Tenemos que estudiar, aprender cómo hacer esto, cómo jalar esto, y entonces aplicarlo. Eso es todo, dice Haifa. Shalom, Boker Tov, Rav Yakar. Hola, buenos días, querido Rav. Usted está hablando acerca de los regímenes. Socialismo es corrupto y los diferentes gobiernos también son corruptos, es verdad, pero tal vez las ideas de control son buenas, pero en el momento en que se implementan, toman sobre sí mismos todas las cualidades de las humanidades. De la humanidad. ¿Cuál es la pregunta? Le dice Rab. La pregunta es, Rab, ¿dónde está ese intento nuestro cuando construimos esa sociedad futura? ¿Cómo nos aseguramos que no ocurra, que se vuelva la misma sociedad que tenemos hoy? Rab, si tú compones las cosas de tal forma, las arreglas de tal forma que unas la humanidad egoísta con la fuerza superior que corrige el ego, entonces el resultado será bueno y va a estar por encima del ego. Si tú preparas un grupo de la humanidad, un grupo de pioneros que puedan mostrar a la humanidad cómo proceder, podemos tener éxito. Hay varias cosas que tenemos que preparar y luego podremos tener éxito, debemos tener éxito de acuerdo con un plan que
que está en la naturaleza, no un plan que tú reúnas en unas juntas de gobierno. ¿Tenemos alguna experiencia con esto, Rav? Un poquito. Hemos tenido hasta cierto grado en el pasado, durante los días del Sanedrín, tuvimos cosas similares. Vamos a decirlo así. Hace 1000 años, entre el primer templo y el segundo templo, en ese tiempo, en ese espacio, hubo algunos años donde las personas de alguna forma se comportaron de forma correcta, de alguna forma, correctamente, sin embargo. Entonces vamos a orar y tener la esperanza, y muchas gracias, Rav. Gracias también, dice Rav. PT 5. Nuestra experiencia pasada, tuvimos una acción especial hace 9 años cuando salimos con lo que se llamaba garantía mutua, Arbut, y hoy miles de negocios, cientos de miles, están en problemas, no podemos ni describir, han perdido todo su dinero, el dinero de los trabajadores no saben de dónde sacarlo. El problema es cómo realmente podemos orar y dirigirnos a hacer algo por el bien de una gran cantidad de... No lo sé. ¿Cuál es tu comentario? No sé qué recomiendas. No sé qué recomendar, sino que solo en la conexión de nosotros algo muy especial pueden hacer que pueda mantener a las personas. Tu problema o su problema es que piensas cómo podemos regresar a la sociedad a la forma en la que estaba. Y no, Rav dice, yo pienso que no puedes llevar a la sociedad en la forma en la que estaba antes porque sería un desastre, dice Rav, puesto que ya se encontraba en el punto, en la cúspide de romperse todo. Alcanzamos un punto, dice Rav, lo pasamos, donde la tierra ya no se podía sostenernos. Destruíamos la naturaleza, la sociedad. Alcanzábamos el punto del fin. Y hablamos al respecto cuando estuvimos en la víspera de alcanzar una tercera guerra mundial. Entonces, ¿por qué te lamentas el hecho de que estás ahora independiente? De que son trabajadores independientes. Tienes que ver el plan general. Entendemos que es un problema, pero este problema no se trata de resolverlo regresando a la forma en la que estaban las cosas. Yo no llevo al paciente de regreso al estado en el que se encontraba, que estaba enfermo. Ese es el problema que tenemos que explicarles a todos. Tenemos que construir a todo ahora una nueva sociedad. No ocupamos estos miles y miles de trabajadores independientes y cada uno haciendo pequeñas cosas y hacer su sustento a partir de ello. Necesitamos algo más. Deseamos tener éxito. Al regresar a la forma en que se hacían las cosas eran antes, eso sería terrible. Nosotros estuvimos exprimiendo a las personas, al país, el tesoro. No vas a alcanzar nada de esa forma. ¿Ves? Nadie me pregunta ni nadie me preguntará, pero te digo a ti, tú vas a escuchar de lo que estamos hablando de nuevo y vas a ver dónde fue el error. El gobierno, todos los gobiernos, debido a que son egoístas, no entienden nada y todos quieren regresar a volverse ricos, lo más que sea posible. Todos tienen billones y tienen miedo de perder esos billones, y no van a tener nada aparte del papel en el que está impreso. Ese es un gran problema. Tenemos que difundir este conocimiento entre las personas de que no hay punto de retorno. Tenemos que recobrar.
recobrar a esta sociedad, recuperar esa sociedad. Estaba enferma y está enferma ahora. Este es el camino equivocado. Es como si se nos hubiera olvidado que estábamos destruyendo a nosotros mismos. Pensamos que que todo estaba bien, que podíamos tener nuestra vida de todo aquello. Era una mentira. No lo hacíamos de la forma correcta y si lo seguimos haciendo, la naturaleza nos va a mandar mayores dolores. Tenemos que elevarnos de este estado. No podemos, perdón. Hablaremos más. Vamos a preparar los materiales de las escrituras de Baal Hasulam, de Rabach. Díjanse a Yaniv Siva, a Coca, a Dudi, quien se pueda unir para llevar todas estas cosas, porque son cosas muy actuales, materiales que tenemos que estudiar y que van, porque mientras más que nosotros nos trabajemos en ellos, avanzamos y jalamos a toda la humanidad detrás de nosotros. Este es nuestro futuro, alcanzar fe por encima de la razón y el mundo superior. Y yo estoy buscando a Info, el grupo de Info. No sobresalen, dice ahora sí. Hola a todos. Entonces, hoy nuestro reporte de difusión será de Europa. Amigos de Europa están haciendo difusión al público y vamos a pasar al siguiente grado de conexión. Hoy vamos a escuchar a la forma de unirse en nuestro trabajo de Europa y luego vamos a pasar a nuestro trabajo en Italia. Vamos a empezar con Vladimir. Italia, Vladimir, pide Rab. Good morning, Raf. Buenos días, Rab. Hola, queridos amigos del CLI Mundial. Voy a leer también e invitarlos a la educación europea. En este momento estamos uniéndonos en el trabajo y trabajando en la educación para todo Bnei Baruch y también construyendo la difusión para toda la gente de Europa. Tenemos muchos proyectos. Voy a presentar proyectos que estamos abiertos desde hace mucho tiempo y el primero es los temas de Kabbalah, segundo, educación de Kabbalah en línea. El tercero, la educación integral. El cuarto es transmitir el apoyo para los grupos de Europa. Amigos, déjenme invitarlos a la Academia de Kabbalah en Europa para construir una educación común para toda Europa, donde pueden ser maestros, prácticamente empezar a trabajar en ese sistema de educación en Europa. Juntos vamos a ayudar a todos a mejorar las cualidades del contenido y nuestros mensajes. Los maestros se reúnen cada domingo a las 10:30. Si quieren unirse, escriban a esta dirección que aparece teachers@kabbalahacademy.eu. Pues ahora pasamos a Giuseppe. Buenos días, Rab. Buenos días, amigos. En Italia, la difusión está como una bomba explotando. Trabajamos en la estrategia general que se construyó por el grupo y está instruida por los gerentes, que nuestra difusión se vuelva viral. Tenemos un entrenamiento con muchos participantes del grupo italiano. Estamos haciéndolo junto con el grupo de Holanda y de España. Nosotros le suplimos traducciones para eso y entrenamos mesas redondas. Traducimos todos los artículos de Rab acerca del virus corona, los publicamos y a través de todos nuestros diferentes canales en el Internet, todos los amigos los comparten
Estamos completando la carta que escribimos al presidente, al gobierno, gracias a la cooperación de Norma y de Jaime y el Consejo del Rab, el precioso Consejo del Rab. Casi cada mañana tenemos círculos con las personas y muchas personas se han unido. Ayer en la tarde tuvimos un círculo donde los participantes no querían salirse, estaban tan felices. Y cuando los amigos técnicos pusieron la música, seguían cantando y no querían irse, querían seguir con la felicidad. Tuvieron que apagar todo al final el Zoom, nuestros amigos técnicos. Estamos trabajando para crear todo tipo de escuelas que ofrezcan webinars y cursos de entrenamiento para las personas del exterior y queremos darles certificados que puedan tal vez con el tiempo les ayuden a encontrar trabajos. Tenemos un nuevo sitio web de educación integral con muchos contenidos. Estamos preparando kits de difusión que están abiertos para cualquier amigo. Es muy fácil trabajar con ellos, es muy fácil hacer la difusión a través de ellos. Un clic te lleva a ti a la difusión de toda la sabiduría de Kabbalah hacia las personas. Continuamos escribiendo artículos, historias, gracias al entrenamiento y al consejo que nos ha dado Senka. Cada mañana, tal vez es lo más importante, cada mañana el grupo se reúne. Tenemos 70 o 80 participantes cada mañana que nos reunimos con Moshe a las 10 de la mañana, quien nos guía de una forma muy eficaz y estamos empezando nuestro trabajo en la difusión y lo hacemos hasta la tarde. Esta explosión que tenemos en la difusión ha posibilitado a cada amigo en el grupo italiano encontrar su lugar preciso para la difusión. Una fuerza muy fuerte de conexión en el grupo. Todo el grupo difunde, hace esta difusión juntos. En Facebook comparten, le dan likes, etcétera. Y también quiero compartir, para concluir, esa deficiencia que tiene el público. Aman nuestros círculos, aman compartir y decirles y tomar parte en el line-up que reúne a todas para conectarse. Previamente hablamos de difusión. Ahora en Italia vemos la necesidad de las personas de conectarse de una forma muy intensa, especialmente en estos momentos. La respuesta es muy bella por parte del 99% de todos ellos. Y al final me gustaría decir que estoy orgulloso de ser parte de este grupo. Realmente es un ejército de difusión. Lejaine Baruch, gracias a todos. Y vamos a revisar el programa para hoy. Nos vamos a reunir a las 10 de la mañana para los programas en vivo con nuestro Rab Lyman, con Senka. A las 10:45 entra Gilad Shadmon. Y luego tenemos la reunión de los escritores, todo transmitido y traducido seguramente por Sviva Tova. Y luego nos reunimos para la clase de la tarde a la 1:30 y después la clase de la noche con Rab. Bueno, un reporte corto de Galaxy que empieza a partir de mañana. Mañana en la mañana vamos a activar el sistema de inscripción, de login. Vamos a conectarnos a través de este sistema
Hoy vamos a enviar los links, las ligas del entrenamiento de ayer, que fue traducido ya a 18 lenguajes. Por favor, asegúrense de compartir todas estas ligas, todos estos links, para que todos pasen por el entrenamiento y que estén listos, y mañana podemos entrar en el sistema, registrarse ahí en este proceso para hacerlo lo más corto posible y lo más placentero para todos. Entonces, de nuevo, este cambio se lleva a cabo hoy y es muy importante para la seguridad del sistema, tanto con respecto al sistema y de los amigos, que podemos resguardarnos los unos a los otros. Entonces, asegúrense que ven el entrenamiento durante el día, que tengan buen día y cantamos una canción. Nous chantons tous du plus profond du cœur. Écoute notre prière qui n'a pas besoin de mots. Nous chantons tous du plus profond du cœur. Écoute notre prière qui n'a pas besoin de mots. En chantant tous, rayonne la lumière. Regarde la lune, c'est le soleil qui l'éclaire. On chante tous, rayonne la lumière. Regarde la lune, c'est le soleil qui l'éclaire. En chantant tous, ayant la lumière. Regarde la lune, c'est le soleil qui l'éclaire. Chante avec nous, sans toi ce n'est pas parfait. Chante avec nous, laisse le vent te caresser. Chante avec nous, sans toi ce n'est pas parfait. Chante avec nous, laisse le vent caresser.